Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Pagliai, soy profesor de música, profesor especializado en teoría general de la música de la Universidad de Chile y llevo 16 años haciendo clase a nivel universitario y bajo estos acreditivos me he dado el tiempo para compartir con ustedes un par de comentarios, ideas, reflexiones con respecto a una situación que está en boga en la actualidad nacional, que es la demanda de los estudiantes frente a una eventual excesiva carga académica que va en detrimento de su bienestar personal. ¿Ya? Ahora, en el contexto de este comentario, yo quisiera circunscribirlo sí o sí a lo que es la música, que es a la enseñanza musical, la educación superior. O sea, eso es muy importante. Y eventualmente gente que no, de otras áreas que pudieran, dentro obviamente del contexto universitario, pudieran tener alguna validez, ¿ya? Pero no me podría hacer cargo de eso con respecto a otras carreras. Sería muy bueno sí tener el feedback también de ellos para ver puntos en común y obviamente puntos en disonancia, que es bueno debatirlo. Que aquí hay muchos. E incluso yo mismo siento que algunos no estoy tan decididos por uno, pero eso no importa. Lo importante aquí es la claridad, tratar de ser claro y también la honestidad de que yo estoy expresando mi experiencia, en ningún caso ninguna verdad al respecto. Y eso, lo importante es que la persona que esté escuchando esto lo decida, ¿ya? O que enrole con mi visión, o que la descarte, o que extraiga de ello lo más importante. Obviamente uno se va enterando a través de los estudiantes de estas situaciones y la dimensión de la situación prefiero verla en primer lugar no como un todo. Es fácil hablar, sacar conclusiones generales de situaciones que pueden ser particulares. ¿Ya? Yo prefiero decir que hay un medio laboral, antes de hablar de la universidad, en música, que podríamos estar de acuerdo, no una pequeña industria musical, que por lo menos los colegas con los que he consultado lo ponen en duda con razones atendibles, muchos de ellos, pero también si uno mira más allá de los límites nacionales, físicos o geográficos, mejor dicho, tenemos un mundo posmoderno interconectado, ¿verdad? En que ya mucha de la información o del quehacer a un nivel superficial y a un nivel más profundo de ese quehacer, totalmente evidenciable. Y que obviamente uno es capaz, yo soy capaz de determinarlo en la medida que también estoy enfocado en eso, ¿ya? Entonces, para que vean que el tema tiene distintos niveles, ¿ya? Entonces, lo que atañe a una carrera justamente es que es un vehículo, un trampolín, una instancia que nos lleva desde un momento en que se acaba la educación obligatoria hacia un momento en que vamos a desempeñarnos, por definición, el resto de nuestras vidas como profesionales de aquello que idealmente conjuga con nuestra vocación, en este caso ser músicos, ¿ya? ¿Ya? Entonces aquí en ningún caso vamos a decir la dificultad del medio, no, eso no es mi tema, no es mi tema. Todos tenemos dificultad en la vida, ya sea cualquier profesión, yo voy por descontado. Eso, si queremos mirar cifras, sí, efectivamente hay profesiones que ganan más plata, menos plata, pero nunca he perdido de vista también, y eso lo vamos desarrollando en este comentario, el aspecto individual. ¿Qué pasa, podría estar pasando en las carreras? ¿Qué podría estar pasando con los chicos? Vamos a partir por los estudiantes. Los estudiantes están planteando que básicamente no tienen tiempo para responder a la alta demanda de carga académica, tareas, lecturas, entregas. ¿Ya? Lo cual, la reacción de frente a eso es una reacción biológica que es bastante entendible, que es la ansiedad y la depresión. Pero ahí yo me quiero detener un poco, sin ser un profesional de ello, pero también teniendo ciertas nociones después de 16 años, conversando también con gente que es especializada en esos temas. Y aquí también un tema controversial. No quisiera, como recién dije, establecer una verdad, sino mi opinión y con algunas afirmaciones. Esa persona que se reúne a hacer esa demanda con respecto a estar presionado, sobrepasado por las circunstancias de la carrera, ¿se ha preguntado alguna vez cuáles son sus recursos? Honestamente, no, y esa pregunta no,
No podemos responderla a través de las redes sociales, creo yo. Es una pregunta personal que en el fondo es como decir, este soy yo en este minuto de mi vida. Tengo, si hacemos una analogía con, a mí que me gustan mucho los videojuegos, por ejemplo, las distintas habilidades de un futbolista del FIFA, por ejemplo. Tiene un cierto valor de cabezazo, de salto, de fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo están las habilidades actitudinales de los estudiantes? Si es que ellos mismos saben reconocer eso, incluso. ¿Cómo están las habilidades cognitivas? ¿Cómo están las habilidades emocionales de nuestros estudiantes? ¿Ya? Pues es una realidad, yo creo que importante a la hora también de yo plantearme frente a un grupo, con un grupo de personas, a favor de una idea y a favor de un eslogan en este caso, o un mensaje que es bajen, paren el mundo, como creo que decía Mafalda, y que me quiero bajar. Cosa que habla justamente de la adolescencia eterna de Mafalda. ¿Te fijas? Pero en la universidad nosotros vivimos un tránsito de la adolescencia a la adultez. ¿Ya? Entonces yo en ningún caso voy a hacer quitar el mérito a lo que están planteando. Pero también si yo estoy sintiendo algo en mí, también es importante, y esto es como una observación, cómo yo soy capaz de, cuánto yo me conozco. ¿Qué mecanismos tengo yo a través de la familia, sobre todo, a través de mis amigos, a través de contextos, distintos contextos, valga la redundancia, donde, o disculpe la repetición, donde yo me muevo, donde yo puedo observarme? Entonces, eso también tiene un tema que de manera sistemática no está abordado en la educación, que en el fondo una educación emocional, no solo cognitiva o actitudinal. Gracias, por favor, mínimo, ¿no es cierto? Entonces, allí puede estar ahí confundiéndose o ocultando una carencia que no necesariamente una carrera podría subsanar o ayudar a mejorar, ¿ya? Porque eventualmente las mallas no están considerando ese aspecto del bienestar, ¿ya? Aunque sí existen esos aspectos dentro de una educación que podríamos llamar más integral, o sea, un individuo dentro de sus distintas dimensiones, ¿ya? Pero muchas veces los estudiantes toman esto como un objeto, estos contextos. O sea, es muy fácil hablar del otro, pero siempre algo está pasando con uno, con el estudiante en este caso. Entonces, es bueno cuando las instituciones tienen mecanismos que apoyan a la persona. Y cuando apoyamos a las personas, apoyamos a los individuos, a los colectivos. Más allá de que se identifiquen eventualmente con X o Y colectivo. La realidad de las personas es única, entonces también cuando en las redes sociales aparecen jóvenes con cartas, con mensajes muy fuertes, por ejemplo, con ganas o intenciones suicidas, por ejemplo, por lo que están viviendo, la pregunta es, para mí, ¿eso es responsabilidad de una carrera? ¿De quién es responsable? O sea, somos todos responsables, pero hay alguien que toma una decisión, hay alguien que llega a esa conclusión porque también en su individualidad hay una personalidad por medio de una historia de vida que no todos tienen que tener. Nadie tiene la misma vida de alguien, es imposible. Dos hermanos gemelos criados en las mismas circunstancias necesariamente van a tener distintas vidas. Entonces, cuando nos olvidamos del individuo, fácilmente caemos en la depresión porque ahí olvidamos reconocer nuestro potencial. Quizás también porque, y ahí pasando al otro plano de la carrera, no sabemos a nivel de la academia o no entendemos en esta nueva época cuáles son las maneras más adecuadas que nos permitan descubrir en ellos mismos, los estudiantes, su propio potencial. Y ese potencial, ese tránsito es en algunos casos doloroso, en algunos casos exige esfuerzos, en algunos casos exige postergar el bienestar o los logros a corto plazo por cosas a largo plazo. ¿Ya? Entonces,
eso es el primer mensaje. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con la persona? ¿Cuáles son mis problemas? ¿Cómo yo he resuelto esto? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿En qué me representa mi carrera o no? Y también es cierto o válido plantear que la falta de propósito que podría producir este proceso, la vida también tan dinámica y incierta, también produce ansiedad cuando no tengo un propósito. Entonces muchas veces las personas, sobre todo en la adultez, cuando vivimos la adultez, el propósito de llevar adelante una familia nos permite superar estos momentos de dolor o de bienestar a corto plazo. Y eso lo entendemos claramente cuando, quienes somos padres al criar un hijo, que en el fondo es un trabajo permanente. ¿Cuándo se termina? Entonces, eso sí, es que ahí está un poco esos marcos. No son padres los niños, la mayoría de los estudiantes de la universidad. Parecen niños a veces. Ellos que realmente querrán que los lleven de la mano. Y ahí hay un punto a favor de los chicos en su proceso de terminar la adolescencia, como lo plantea eh, un psicólogo como Robert Keegan al respecto, que por un lado nosotros los educadores proponemos desafíos a los estudiantes, pero quizás no sabemos el tipo de desafíos que les ponemos en términos de darle soporte al logro de grandes metas que ellos se pueden plantear. Entonces, música. ¿Qué grandes metas se están planteando las carreras que te ayuden a lograrlo, sacar el título, posicionarte en un mundo laboral? ¿Lo dice abiertamente? Entonces ahora vamos a entrar al punto que pasa con la carrera. ¿Ya? Entonces hay formulaciones técnicas con respecto a la cantidad de horas que corresponden al estudio extra aula de una asignatura X. Hay una relación al respecto. Entonces, la semana tiene cierta cantidad de horas, las asignaturas tienen cierta cantidad de horas, generalmente son semestres, las presenciales, que ha sido yo hablar más acotadamente a mi experiencia, yo en una presencial. Y ahí como vamos viendo factores, pero antes no quisiera aquí, de acuerdo aquí en los puntos que anoté anteriormente, no olvidar qué es una carrera, para qué sirve. No creo que sirva para que los alumnos se sientan bien, no es el objetivo. Es un vehículo profesionalizante de que los estudiantes, niños, lleguen de la adolescencia a su adultez a través de la universidad y que lleguen con las expertise mínimas para poder desenvolverse y desarrollarse en el ambiente laboral, en nuestra industria. Como decía anteriormente, bueno, ¿tenemos industria o no? Entonces, ¿qué está alimentando una carrera? Si los mismos músicos eventualmente plantúan que no hay una industria. Entonces, y ahí está el punto de autocrítica de un sistema educativo en la música que está eventualmente mirándose el ombligo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo un discurso frente a una oferta académica y en concreto la afirmación de un perfil de egreso tiene una validez que tú puedes constatar en el campo laboral? ¿Ya? ¿Cómo yo puedo determinar esas cosas? Entonces ahí está la responsabilidad de los estudiantes también para decir, bueno, ¿esto vale la pena o no? Esfuerzo sí, porque en el fondo esta carrera me está dando un plus para que yo pueda desempeñarme mínimamente y lograr ahí desarrollar mi vocación. Y obviamente también a la par, percibir una remuneración o ingresos por ello también. Entonces, ¿qué pasa con las carreras? ¿Son las mallas las deficientes? Bueno, entonces creo que a los alumnos no les compete eventualmente certificar esa situación. Le compete a las mismas universidades, le compete a los organismos que están sobre las universidades verificar con precisión si lo que dice una malla lo cumple, si lo que dice una malla por mejorar lo cumple, si en el fondo estamos haciendo un servicio al país, no al Estado, al país, justamente a la sociedad, con respecto
a nuestra manera de ver el mundo y cómo nosotros aportamos bienes, en este caso mayoritariamente intangibles. Entonces, ¿de qué nos sirve cambiar una malla si esa malla eventualmente no se está comunicando con una realidad laboral? O la pregunta podría ser, operativamente hablando, ¿cómo yo puedo establecer una malla que se comunique con la realidad laboral? ¿Cómo se hace la realidad laboral? ¿Ya? Entonces en esa realidad laboral queda fuera lo que tú puedas sentir subjetivamente si una malla o no es más difícil, o tú tienes tiempo o no. Entonces también está ahí no responsabilidad eventualmente de la universidad de esos aspectos. Lo importante también es reconocer que muchos programas académicos están acreditados y efectivamente esas acreditaciones eh, eh, les corresponde un informe de los organismos acreditadores donde señalan, entre otras cosas, los años de acreditación, pero también las áreas de mejora. Entonces, también eso hay que verlo, si es que hay alguna crítica que es más concreta o evidencia que puedan los estudiantes revisar al respecto. ¿Ya? Entonces, continuando con esto. También yo he escuchado ciertas opiniones respecto de alargar mallas, de ordenar mallas. Bueno, también es el tema que obedece a los especialistas en el currículum, junto con, obviamente, con la opinión importante de los profesores, de los empleadores que están en música, y tener cómo nosotros nos comunicamos con la realidad musical. Es tan dinámica, entonces es un gran tema. No es tan fácil llegar y cambiar una malla y en ningún caso alargarla, porque también todos deberán recordar que todo tiene un precio, acá tiene un valor en este caso cuantificable económicamente, financieramente. Entonces, la evidencia indica que 4 años de estándar, y lo voy a decir como casi anecdóticamente, no quiero decir nada más que la lengua, yo estudié 5 años más 2, 7 años, lo mismo que una carrera de medicina. Entonces, imagínense, y además subjetivamente puedo decir que me faltó. Pero eso ya de acuerdo a mi realidad, a mis capacidades que tenía en ese minuto. Y que obviamente en el ámbito laboral se van desarrollando al 1000%, sobre todo cuando tú tienes una conciencia al hacer clases. Uno aprende mucho de los estudiantes. Entonces, es imposible alargar mallas. Entonces, ahí tampoco los programas, los negocios que hacen, no lo digo peyorativamente, de colocar estas instancias de posgrado también para completar eso. Entonces, también lo mismo, que está cubriendo un posgrado, está cubriendo una necesidad de la universidad. Hay obviamente necesidades de la universidad, pero la universidad está haciendo un servicio ¿para quién? ¿Está haciendo un servicio solamente para el cliente, de darle un título? No es completo, eso solamente. Es un servicio a la sociedad, ¿ya? Por eso ahí también las universidades tienen una responsabilidad social, ¿cierto? Por eso los atributos, las características para la acreditación han subido, han sido más certeros y más adecuados para justamente verificar eso. Y no se transforme justamente en una instancia donde no tiene mayor relación el contexto laboral que pretende cubrir o ofertar, ¿no es cierto? Como dije anteriormente, el tema de qué plus te da a tu universidad estudiando música. ¿Cuál es el plus? ¿Tú lo sabes? Es muy bueno que lo sepas. Ya siendo compositor, ya siendo intérprete, ya siendo investigador. ¿Cuál es el plus? ¿Ya? Bueno, una discusión importante que debiera darse, yo creo, a nivel de estos debates en torno a este tema, es definir bien los supuestos. Yo ya toqué uno, lo voy a repetir, que es ¿es la malla un lugar de bienestar? ¿Está orientado hacia el bienestar o está orientado hacia la profesión? Algo más objetivo, más frío. Yo creo que debería considerar ambos. Pero ambos en un sentido confluyente. O sea, está la malla y están los distintos actores. Están las asignaturas, están los contenidos, pero están más allá del perfil de egreso que nos conduce, que nos lleva a todo esto. Por otro lado está la calidad académica, ¿ya?
¿Cómo yo me aseguro de mi carrera académica? ¿Cómo yo evalúo a mis profesores? ¿Están los mejores profesores? Eso es también importante. Eso también son los pequeños indicadores. Entonces, imagínense, bajamos a un nivel mucho más concreto, que es otra gran discusión. ¿Cómo están operando la autoridad con respecto a hacerse cargo de las mejoras en un proceso de acreditación, por ejemplo? O cómo ellos mismos están sacando la foto y siendo honestos y concretos con sus propias debilidades, porque todo programa tiene debilidades, porque si no tuviera debilidades no podría avanzar. Y ahí llegó otro tema importante, que vuelvo al tema con los estudiantes. Yo creo que existe, y bueno, y es natural en realidad, yo creo, hay un gran tabú con respecto al fracaso, el fracaso académico. Yo creo que es un subtexto de toda esta conversación. Desde el punto de vista, tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo a que estamos perdiendo dinero en nuestra inversión. Entonces, ahí voy a entrar en un terreno, yo me hago totalmente responsable de esto, si bien es cierto, podemos ser más inclusivos, podemos necesariamente llegar a ser más igualitarios con las oportunidades. Es muy importante. Y yo lo voy a circunscribir a la posibilidad de acceder. Esos aspectos morales de la sociedad, valóricos de la sociedad que queremos todos incluirnos, chocan eventualmente con la posibilidad de las personas con respecto a sus propias habilidades y sus propias capacidades de respuesta. Porque hay un tema polémico con respecto de encontrar una igualdad de resultados que está muy aparejado con el tema de la igualdad, en este caso, que ha llevado ciertos aspectos del género, por ejemplo. Que no voy a entrar en ese tema, pero también podría ser, justamente son temas que están en boga en la universidad. Pero la igualdad de resultados a nivel individual, ya sea independiente del género, en mi opinión es otro tema, la preferencia o la expresión de género. Eso creo que es otra cosa, que no es importante en este minuto definirla, porque es la persona justamente que está desarrollándose musicalmente o formándose musicalmente, a menos que esa persona considere que es importante su género en su formación. No tengo esa visión, no puedo hablar si no tengo esa visión. Entonces, ¿cómo ve el fracaso? Como algo necesario, es algo necesario el fracaso. Porque los supuestos más importantes en el fondo es adaptarse y aprender, sobrevivir y aprender. Entonces, el problema de las instituciones es que están fuertemente orientadas hacia la tradición, lo cual también tiene sus lados positivos. La institución, el sentido de pertenencia, que son a largo plazo. Pero en un mundo como hoy, en que la información está más acelerada, podemos hacer una relación en que los fracasos deben ser más frecuentes. ¿Estamos dispuestos a eso? Y eso, por ejemplo, esa pregunta. ¿Cómo la malla, cómo una organización interna, cómo un profesor maneja el fracaso de los alumnos? ¿Cómo también incluso puede hablar del fracaso? Porque la evidencia indica, aunque no queramos, que en un proceso semestral, ¿no es cierto?, un proceso de enseñanza-aprendizaje, van alumnos que van a reprobar. ¿Qué significa reprobar? ¿Qué ha significado para ti reprobar? Entonces, muchas veces ha sido deserción, y en otros casos ha sido maduración. Entonces, esas son las realidades. Y en el menor de los casos ha sido situaciones de abuso, en este caso, de profesores que toman un lugar que no corresponde éticamente. ¿Ya? Entonces, lo importante del fracaso, como decía anteriormente, volviendo a hablar de Robert Keegan, es el desafío que ya podemos proponerle a un estudiante a nivel institucional, a nivel de carrera, para que exista un lazo mucho más firme que en el fondo enriquece a la comunidad educativa. También es otro aspecto que no he mencionado. Yo creo que los supuestos desde la discusión son lo más importante. Nosotros estamos llenos a través de los medios de mucha información, pero a veces no nos hablan tanto los supuestos sobre cuáles nosotros vamos a hablar. Y el problema de los supuestos es que si no los tenemos definidos,
Por ejemplo, una pregunta sería, ¿quién define bienestar? ¿Qué es bienestar? ¿Quién define que una carga académica es más densa que otra? Entonces, eso es un punto importante, ¿ya? Y yo creo que mucho de lo que están reclamando alumnos, que puede eventualmente, yo no lo sé, y, y corríjame si estoy equivocado, que puede ser muy minoritario, que son minorías que eventualmente tienen una gran palestra mediática, están planteando un supuesto que es el siguiente: es mi bienestar ahora, es no quiero hacer el sacrificio para tener un resultado posterior, que es una característica de la madurez. Y el otro supuesto que plantea la universidad es conflictivo, es un supuesto de mediano o largo plazo, 4 años mínimo. Entonces está claro el conflicto a otro nivel. O sea, tengo que estar 4 años y yo quiero tener una cuestión ahora. Y estoy desesperado más encima. Entonces, ¿cómo lograr un acercamiento? ¿Cómo nos adaptamos? Yo ya he estado hablando de cómo podemos tener una visión más del estudiante adaptando, teniendo más herramientas. ¿Cómo yo a través de la realidad laboral puedo hacer una malla que efectivamente no pueda estar replicando asignaturas que no tienen ninguna validez en el contexto laboral, por ejemplo? Pero, insisto, eso no lo certifican los alumnos. Y en el peor de los casos, eso lo padecen ellos. Ramos repetidos, profesores que en el fondo hacen lo que quieren, ¿te fijas? Y sobre todo, y ahí me hago también responsable de esto, sobre todo mucha esa actitud paternalista que en el fondo no. En el fondo no es lo adecuado, en el fondo genera mucha dependencia. Y justamente la dependencia, este apego que están generando los alumnos que enriquecido por el miedo también, produce también estos tipos de movimientos que están como súper racionalizados, pero mentira. Eso justamente es una pantalla de algo más profundo que un grupo de personas está percibiendo. Pero que eventualmente, en un concepto de comunidad, que significa diversa, es decir, pluralista y diversa, palabra pluralista que a veces he hecho mucho de menos porque estamos hablando más de la inclusión y a veces inclusión es bastante excluyente, una comunidad, a diferencia de una tribu, es diversa. Entonces también hay alumnos como profesores, por su lado, que están de acuerdo con que está bien en la carga académica y están respondiendo de la mejor manera que pueden a las exigencias. Y eso también son opiniones válidas. Ahora, en el sistema obviamente ellos van a quedar. El otro día también conversaba con unos amigos míos y uno en particular decía algo con respecto a la tendencia a bajar el nivel. Yo creo que eso es... Uno puede pensar que sí, pero a la larga yo creo que hay mecanismos que trascienden esta situación puntual. Es decir, voy a dar este ejemplo: siempre en música va a haber música buena, con o sin universidad. Eso quiere decir que siempre va a haber músicos buenos con o sin título, ¿ya? Lo importante de la universidad es que podemos, en un punto también que te da un punto de recursos, por ejemplo, técnicos, de confluencia de personas, de opinión, que también enriquece mucho la visión de la música, pero no es una cuestión que es unívoca. O sea, no es la universidad ni nada, ningún área de la gente que va llevando un poco los cambios en el mundo, aquellos que son disruptivos sobre todo, a veces no tienen ningún título eventualmente, solo tienen otras habilidades que sobrepasan la media, ¿no es cierto? Lo cual no tengo ningún problema con ser con la medianía, pero nosotros todos en algún minuto tendemos hacia eso y en algún aspecto somos muy buenos y en otro aspecto también somos muy deficientes, y eso también tenerlo súper claro. Y eso también es una crítica a profesores. Hay profesores que son mejores que otros en términos de sus capacidades pedagógicas, sobre todo en eso. Y eso una universidad deberá asegurarlo siempre. Y obviamente asegurar también su, 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 su compromiso laboral con ellos también. En ese sentido, claro, ahí el régimen de los honorarios también siempre ha sido un gran tema para a nivel de estabilidad laboral, ¿sí? También es otro tema también que cruza toda esta situación
de que en el fondo el compromiso que establece financieramente, ¿no es cierto?, un contrato no deberá redundar en situaciones que exceden eso. Los profesores honorarios están como con unas ganas de hacer cosas, pero el sistema no les permite hacer cosas. Y el sistema no debiera pedirle más de lo que pueden dar, que ya está establecido, que son las clases, preparar una clase. Entonces hay otro aspecto, una masa de profesores que seguramente tienen mucho que decir, mucha calidad, y que no puede comprometerse eventualmente, porque está en una situación mm, desmejorada. Siempre puede ser peor. Pero ya teniendo un acceso al aula, creo que eso es muy positivo. La realidad laboral en esta frenesí de la competencia, yo creo que hay una distinción entre competencia de ser competente, de ser capaz de dar un servicio, o sea, yo saber dar los servicios a un tercero, musicalmente hablando, o el otro de competencia de esta lucha descarnada por un lugar o por un resultado. Yo creo que ahí también es bueno hacer esa aclaración. ¿Mm? Para terminar, yo invito a las personas a encontrar los supuestos sobre los cuales conversar. Los supuestos que atañen a cada rol de los actores que están involucrados acá. Que hay distintos niveles, ¿no es cierto? Y ya verán ustedes en qué nivel van a querer ustedes resolver este tema. A un nivel de la malla, a un nivel de carrera, de la escuela, de la facultad y así jerárquicamente hacia arriba. Lo que sucede sí es que pensando en términos jerárquicos, eh, hay un punto donde no podemos olvidar que un punto sensible son las personas, son los individuos. Y eso creo que ahí está el potencial. Entonces el músico también es importante que tenga su propósito, que tenga claro cuáles son sus recursos, no solo materiales, mis cuadernos, mi computador, mi teclado, mi piano, mi instrumento, mi guitarra, mi batería, mis libros, mis métodos, mis libros digitales o físicos, mi apoyo familiar, mi apoyo a mis amigos, mi círculo cercano. ¿Tengo todo claro eso definido? Y finalmente nos conduce a lo otro, que teniendo ese propósito yo estoy dispuesto a pagar el precio de lo... Estamos dispuestos, porque también ya uno no está solo. Hagamos la pregunta más amplia al colectivo. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio del sueño? Porque siempre en lo sucesivo la vida nos va a traer proyectos, situaciones cuyo resultado vamos a ver en distintos momentos, no solo en el aquí y ahora. Necesariamente, entonces, ¿cómo podemos alimentar una expectativa saludable con respecto a una malla que nos está colocando en aprietos? Y también, por otro lado, cómo yo como educador puedo visualizar desde una mirada amplia, de una mirada general, cómo está articulándose una malla, y también ser capaz de asumir el liderazgo de que las propuestas que tras un proceso de reflexión bien hecho, serio, bien articulado y con actores que están realmente comprometidos con la ecuación, en este caso musical, visualiza en lo concreto, con evidencia, sobre todo a nivel de los egresados, titulados, el desempeño de los estudiantes a nivel universitario y en el medio laboral. Entonces, eso para mí es como una reflexión final. Esta comunidad diversa, inclusiva, encuentra mecanismos de acuerdo, donde cada uno de los actores sabe reconocer sus atributos y cómo esos atributos los coloca a disposición del funcionamiento más
eficiente de toda esta complejidad que a veces los adolescentes no están aptos para mirarlas. También una cuestión de cómo vuelvo a la psicología del desarrollo, me encanta mucho. Hay cosas que la gente llama adulta en su transición, ¿no es cierto?, en su desarrollo psicológico, mental, emocional, va a poder haciéndose cargo. Entonces, y eso es un poco los momentos que también hay que valorar. O sea, este momento crítico en que yo quiero cambiar el mundo es, bueno, ¿y qué estás haciendo tú por ti mismo? O sea, también hay otro tema de discusiones. ¿Qué hay que cambiar? O tenemos que tener claro nuestra evolución en un sentido de trascendencia, que básicamente es, tú vas incluyendo lo anterior, no lo vas superando, sino que ya te haces cargo de eso y te haces cada vez más complejo. Y así como un poco la realidad individual de esta complejidad que nosotros como seres humanos, hombres y mujeres, vamos desarrollando, también lo representa claramente la sociedad. Es compleja la sociedad. Si pudiéramos ver cada cosa cómo funciona, nos sorprenderíamos de lo complejo que son. Entonces, ojo con simplificar las cosas, ojo con cambios de malla, ojo, cuidado. Yo creo que hay que tomarse el tiempo, hay que tener la energía, hay que tener la disposición, hay que tener a las personas adecuadas para ese tipo de conversaciones y ojalá dejar de lado esos egoísmos que quedan ahí, también narcisismos que son propios de nuestra época, sobre todo en esta juventud que a veces pareciera ser tan endeble, pero que en el fondo está ocultando un poder que en el fondo todos hemos tenido, que nos llevan ahora a vivir quizá en un lugar que tenemos, con todos sus pros y contras. Eso ha sido, espero que sea un aporte, sería bueno tener comentarios y hasta la próxima.